¿Realmente te valoras? ¿Realmente te aprecias a ti mismo? Ahora, una pregunta que quiero hacerle a los teólogos de esta congregación. ¿Qué piensas del amor a sí mismo? ¿O del amor propio? ¿Qué tan sano será amarnos a nosotros mismos? Porque este tema casi no lo tocamos. Tocamos mucho del amor a Dios, tocamos mucho del amor al prójimo, pero poco hablamos del amor a nosotros mismos. Porque de pronto como que pensamos que ese tema es algo egoísta o irreverente. Porque cuando se trata del amor a Dios, tú das. Cuando se trata del amor al prójimo, tú das. Pero cuando se trata del amor a ti mismo, pues entonces tú recibes de ti. Y como que de pronto nuestra mente viaja muy rápido, dice, no, yo no voy a ser egoísta como para amarme a mí mismo. Pero la pregunta sería, ¿qué tan bíblico o no es amarnos a nosotros mismos? ¿Acaso realmente es una actitud egoísta el amarnos a nosotros mismos? ¿O será un error el amor propio? ¿O no sería un error no amarnos? Y son preguntas que pueden causar incluso controversia o que pueden surgir cuando tocamos el tema del amor propio o el amor a sí mismo. Entonces, porque hay posturas. Entonces hay quienes piensan que el amarse a sí mismo es una actitud egoísta, es una actitud individualista o un sentimiento egoísta. Pero también hay quienes enfatizan que es necesario, que realmente es una necesidad del ser humano amarnos a nosotros mismos. ¿Quién tiene la razón? ¿Juanita o Panchita? Pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no cree usted? Porque independientemente de lo que usted y yo pensemos, eso sale sobrando cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios quiere. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces veamos algunos principios que nos van a dar respuesta a estas interrogantes. Entonces voy a dejar unos puntos claves, algunas marcas claves para que usted se dé cuenta de qué tan importante o no sería el amor a nosotros mismos. Lo primero que le quiero enseñar, ahora le advierto, escuche todo el mensaje, porque si escucha solo una parte, le digo que escuche porque de repente nos podemos distraer y te quedas con una parte. Y la Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con una parte, podemos caer en un desbalance. Y estos temas son temas que se prestan al desbalance o a interpretarse como un desbalance, y no es mi intención. Así es que escuche todo. Dile que está a tu lado, abre la orejota, mano. Amén. ¿Están listos? Y lo primero que quiero dejarle claro es esto: el amor a sí mismo, aunque usted no lo crea, es un mandamiento de Dios. Si usted pensaba, oye, es que es muy egoísta eso. No. El amarte a ti mismo es un mandamiento de Dios. Y ese lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Quiero que meditemos la palabra. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, está hablando de ese escriba, a Jesús le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El primer mandamiento de todos es, oye Francisco, ponga su nombre, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo, el Dios de la Biblia es el único Dios. O sea, cualquier otro Dios se escribe con minúscula, porque el Dios de la Biblia no es un Dios más. A veces usamos ese término un poquito mal. Señor, es que tú eres un Dios que sana. Ah, es uno de los que sana, entonces otro sana. No, diga conmigo, Él es el Dios que sana. Él es el Dios que salva. No es un Dios que salva, porque si usted dice que es un Dios que salva, pues
sería uno de los muchos que hay que salvan. Pero ¿cuántos pueden declarar conmigo, Él es el Dios que salva? Es el único Dios. Dice la Biblia que los dioses de la tierra son dioses con minúscula de la gente. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así Dios quiere que le amemos. Yo te pregunto hoy, ¿le cantaste al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿O nomás le seguiste la corriente al Isaías? Para que vea que estoy cantando y no se agüite. Hoy este día, ¿amaste mientras le cantabas al Señor con todo tu corazón? ¿Dónde andaba tu alma? ¿Estaba aquí presente o andaba en Liverpool? ¿Dónde estaba tu mente? Porque la mente es parte del alma. ¿Dónde estaba hoy? ¿Dónde? Es más, ¿dónde anda ahorita? Regresa allá. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas. ¿Cuántos hoy hicieron un esfuerzo por cantarle a Dios? O nomás lo que salía aquí, un chisguete de voz. Exaltado sobre los cielos, sobre la tierra. Así Dios quiere que le ames. ¿Cantaste algo así como esto? Yo no sé si entendemos el concepto de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está hablando de espíritu, de alma y de cuerpo. Porque el cuerpo puede estar, pero el alma no. O el cuerpo puede estar, pero el espíritu no, involucrado en amar a Dios. Y el verdadero amor es el que incluye todo tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Están conmigo? Y luego dice, este es el principal mandamiento. Este no es el mensaje, pero creo que lo necesitamos oír, ¿verdad? Y el segundo es semejante. Amarás, diga conmigo, el segundo. ¿El segundo qué? El segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dios te está prohibiendo que te ames a ti mismo ahí? Él no te está prohibiendo que te ames a ti mismo. Él está diciendo, así como te amas tú, ama al prójimo. Y luego termina diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos varios pasajes que hablan acerca del amor a sí mismo. Por ejemplo, Efesios 5:28. O sea, es para que veas el amor a sí mismo, pero pues ni modo, aquí Dios debe hablar a los maridos. Si está su esposo, dígale, pon atención, gordo, pon atención. O flaco, no sé cómo le diga a usted. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, no dice que no te ames a ti mismo. Dice, ¿te amas a ti mismo? Pues ama a tu esposa como tú te amas a ti. No está prohibiendo el amor propio, ¿verdad que no? Las mujeres deberían haber dicho, amén. Y los hombres, gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Proverbios 19, versículo 8? El que posee entendimiento ama su alma. ¿De qué está hablando? Del amor a sí mismo, en el área del alma. De hecho, en otras versiones, como la NBI, la NTV, la NTLA,
lo traducen así como: el que posee entendimiento se ama a sí mismo. Y Efesios 5:29: porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie se va a aborrecer a sí mismo, ¿cierto? Sino por el contrario, dice, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿es bíblico el amor a sí mismo? Sí, es bíblico. Ahora, ¿por qué será que es bíblico? Le doy algunas razones rápidas. Primero, porque cuando te amas, te valoras. ¿Y cuántos saben que delante de los ojos de Dios tienes gran valor? Cuando te amas, te cuidas. Una persona que no se ama, se descuida. Cuando te amas, te aprecias. Cuando no, te menosprecias. Una persona que no se ama a sí misma no se cuida, ni se valora, ni se aprecia. Pero es importante amarte a ti mismo, porque ahora en Cristo Jesús nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y tú no puedes aborrecer el templo de Dios, que eres tú, porque la Biblia dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino Él habita en templos vivos. Y Pablo dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Pero también otra razón es que si no nos amamos a nosotros, mucho menos vamos a amar al prójimo. Quien no se ama a sí mismo no puede tener la capacidad de amar a su prójimo. ¿Están conmigo? No la tiene. Dios da por entendido que nos debemos de amar, por eso da la orden diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te cuidas a ti mismo, si no te valoras a ti mismo, si no te aprecias a ti mismo, ¿qué pueden esperar los que te rodean? Si tú no lo puedes hacer contigo, ¿podrás hacerlo con otros? Pobrecitos los que te rodean. Muchas de las reacciones que tenemos con otros es porque nosotros no nos hemos amado a nosotros mismos. Y sé que hasta ahorita el mensaje parece ser muy inclinado al egoísmo, pero ahorita lo vamos a equilibrar. Si no nos amamos a nosotros mismos, es más fácil que nuestra naturaleza, que es más fácil por nuestra naturaleza. El amarte a ti mismo te debe salir, ¿cierto? Por nuestra naturaleza egoísta, sin Cristo. Y aún con Cristo, de repente se quiere levantar. ¿Cuántos dicen: hoy se quiso levantar mi naturaleza? No se hagan. ¿Y las cachetadas que le metió a su esposo? Hoy se me quiso levantar la naturaleza. ¿Y el pleito que tuvo con fulano? ¿Y la reacción que tuvo equivocada? Bueno, si no nos amamos a nosotros mismos, que es más fácil por nuestra naturaleza, ¿cómo vamos a amar a los que nos rodean, que es más difícil? ¿Están conmigo? Y si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Ahora, veamos a Jesús. Jesús se apreciaba a sí mismo. En la cruz, Él dio todo por nosotros, pero eso no la dio porque Él no sintiera un valor de sí mismo. Él sabía quién era. Él decía: yo soy el Hijo de Dios. Jesús decía: yo sé quién soy. Lo que digan o no digan, no es problema. Yo sé quién soy. Entonces, en un grado, diga conmigo, razonable, Jesús se cuidaba a sí mismo. Marcos 6:31 dice que les dijo a los discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Jesús se cuidaba o no se cuidaba? Marcos 4:38. Miren lo que pasa. Están los discípulos en una tormenta impresionante. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Echándose un coyotito, ¿verdad? Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Jesús tomaba tiempo para descansar o no tomaba tiempo para descansar?
¿Jesús dormiría o no dormiría? ¿Jesús iba a alguna cena que lo invitaban? Claro. Ahí estaba en Juan 12:2 con Marta y con Lázaro y con María. ¿Jesús iría a las fiestas? Sí. Una vez lo acusaron de que comía con publicanos y pecadores. Claro que no iba a hacer lo malo, pero él estaba ahí. ¿Están conmigo? Lo invitaban a las bodas y decía, no voy porque soy Jesús. No, ahí en Juan 2, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió el agua en vino. Pero aparte Jesús tomaba tiempo para estar con su Padre. Lo escuchaba, porque Jesús cuidaba su vida y cuidaba su relación con el Padre. Porque él decía, yo hago lo que veo que hace el Padre y yo hablo las palabras que habla el Padre. Entonces, en esto del amor a sí mismos podemos encontrar dos extremos. Yo quiero poner del lado izquierdo el extremo del amor a sí mismo egoísta. ¿Sí? Ese es malo. El amor a sí mismo, resultado del egoísmo, es nocivo. Pero en otro extremo está la falta del amor a sí mismo, resultado del menosprecio a sí mismo, de la falta de cuidado de sí mismo, de la falta de aprecio y valorización de sí mismo. ¿Están conmigo? Entonces, tan malo es el amor egoísta de sí mismo, que de hecho 1 Corintios 13 lo prohíbe, como tan equivocado es la falta del amor de sí mismo que nos lleva a desvalorizarnos o a malapreciarnos o a no protegernos ni cuidarnos. ¿Están conmigo? Entonces tiene que haber un balance. Entonces yo quiero darle rápidamente el balance para no caer en el egoísmo. ¿A alguien le interesa amarse a sí mismo pero sin egoísmo? ¿Le interesa o no le interesa? Ok, pero ¿a alguien le interesa amarse a sí mismo lo suficiente como para no menospreciarse ni desvalorizarse y cuidarse y protegerse y cumplir los propósitos de Dios? Muy bien. Entonces vamos al balance. ¿Qué hacer para no caer en el extremo de un amor egoísta de sí mismo? Porque ese amor egoísta de sí mismo es muy peligroso. De hecho, la Biblia habla del amor egoísta. Ahí en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor ágape, el amor con que Dios quiere que amemos. Entonces, el amor egoísta de sí mismo es peligroso. Y luego sigue diciendo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, yo quiero que vayamos a ese balance. Lo primero que le quiero enseñar, así bien rápido. Dile que está a tu lado, ponte las pilas. Dígale. Sacúdelo porque siento como que algunos se me están yendo. Para no caer nosotros en el amor egoísta de nosotros mismos, pero tampoco dejar de amarnos para desvalorizarnos, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que el amor a sí mismo, la manera en que yo me amo a mí mismo, no puede ser más grande que la manera en que yo amo a Dios. ¿Están conmigo? Ok, me amo a mí mismo, pero no me amo más a mí mismo que a Dios. Mi amor por Dios es mucho más grande que el amor por mí mismo. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Como diciendo, si tú tienes la encrucijada de perder la vida por mí, ámame más a mí que a tu propia vida, porque lo que vas a encontrar cuando tú me ames a mí más que a tu propia vida es precisamente vida o la vida eterna. Veamos a ver Marcos 12, 28 al 30. Ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a recordar. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y ahí viene en el siguiente versículo, en el versículo 30, que nuestro amor por Dios debe ser sobre todas las cosas, porque dice así: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda y con toda y con todas tus fuerzas. Mientras usted ame a Dios más que a sí mismo, usted no corre el riesgo de caer en un amor egoísta de sí mismo. ¿Están conmigo? Segundo, para no desbalancearnos, el amor a sí mismo no puede ser mayor, escuche, no puede ser mayor que el amor al prójimo. Porque el Señor dijo: ama a tu prójimo en el mismo nivel con que tú te amas. Entonces, mi amor por Dios debe ser mayor que el amor por mí mismo. Eso me liberta de tener un amor por mí mismo egoísta. Pero también dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir que el amor con que amas al que está al lado, voltea a ver al que está al lado, dígale: aunque eres insoportable. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No me amo más a mí que a ti. Si nosotros logramos amarnos más a nosotros mismos, menos a nosotros mismos que al prójimo, no seremos egoístas. Porque nuestro amor primero es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y segundo es para nuestro prójimo. Por eso en el versículo 31 dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Es más, de hecho le voy a decir algo. Hay instrucciones de Dios donde nuestro amor por el prójimo sí puede ser mayor que el amor por nosotros, pero nunca menor. Mínimo debe ser igual, porque dice: como a ti mismo. ¿Sí me están captando? O sea, nunca, jamás nuestro amor por el prójimo debe ser menor que como nos amamos nosotros. Sí puede ser mayor, o mínimo como a ti mismo, mínimo, pero nunca menor. De hecho, hay versículos que nos dicen que el amor al prójimo puede ser mayor que el que nos amamos nosotros, y ahí no caes en desbalance. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quien pone la vida por sus amigos, ¿se ama más a sí mismo o ama más a sus amigos? Entonces ahí dice Dios que sí se puede, pero nunca menos, mínimo. Le voy a dar otro versículo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los. ¿Qué necesitas para poner la vida por un hermano? Amarlo más que a ti mismo, pero nunca menos, al menos igual, como a ti mismo. Le doy otro versículo, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Le pregunto,
¿Jesús nos amó más a nosotros que a sí mismo? Sí. Aunque Él se cuidaba, aunque Él se apreciaba, aunque Él se valoraba, pero a la hora de la cruz nos amó más a nosotros que su propia vida. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Déselo con todo su corazón. Entonces, cuando nosotros amamos más a Dios que a nosotros mismos, cuando amamos más al prójimo o al menos igual que a nosotros mismos, entonces nuestro amor a nosotros mismos nunca será un amor egoísta. Será un amor correcto que nos llevará a cumplir los propósitos de Dios. Porque una persona que no se valora, que no se ama, no cumple los propósitos de Dios. ¿Cómo? Si se siente una cucaracha molacha. ¿Están conmigo? Lamentablemente, amados, lejos de amarnos a nosotros mismos, muchas veces caemos en esta parte. Ahora estoy hablando del amor a sí mismo que no es egoísta. Y le di 3 razones de cómo podemos nosotros no tener un amor egoísta de sí mismo. Pero a veces, cuando no estamos en este lado, el enemigo siempre nos quiere llevar a otro lado, donde nos despreciamos, nos desvalorizamos, nos descuidamos. Es más, hay gente que se odia a sí mismo. ¡Ay, me odio! ¿A poco no lo ha dicho alguna vez? Odio como soy, odio como soy. Gusano de Jacob, sí, lagartija de David. Y le voy a decir una cosa, para un creyente, digo, la gente que no conoce a Dios y no conoce la palabra, pero hay un peligro muy grande. Escuche, si un creyente no entiende su posición en Cristo. Para un creyente que no entiende su posición en Cristo, hermano, le va a ser más problema el descuido y la desvalorización y la no apreciación de sí mismo que el amor egoísta de sí mismo. Muchos creyentes que aman a Dios con todo su corazón. ¿Aquí hay de esos esta noche? ¿Arriba hay de esos? ¿De este lado? ¿Y acá? ¿Y aquí? Muchos creyentes que aman a Dios con todo su corazón, quieren serle fieles, quieren realmente cumplir su propósito. Tienen un gran problema no con el amor egoísta, porque de sobra ellos aman a Dios, aman a su prójimo más o mínimo igual, pero ¿cómo tienen problema con esta parte? No se aprecian, no se quieren, se detestan. Y quiero decirte que cuando eso sucede, tienes un gran problema, porque tú estás minimizando el sacrificio de Jesucristo por ti y el gran valor que Dios te da, porque de tal manera te amó. Vales tanto que dio a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y quizá para el no creyente, para el que no conoce a Dios, que tiene la naturaleza pecaminosa, esta parte le sea más difícil. Pero para el creyente, yo conozco creyentes que sienten que no merecen nada. Y aunque es cierto que no merecemos nada en nuestras propias fuerzas, en Cristo Jesús, Él nos hace merecedores de todas las cosas. No por nosotros, sino por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros o lo que somos nosotros, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay tanta gente, si usted no conoce a Cristo y usted está por primera vez y si para mí esto es nuevo, bola de locos que estaban haciendo, ¿por qué si cantaban y por qué hacían esto? Posiblemente tú estés en desbalance del amor a ti mismo de una manera egoísta. Pero puede ser que muchos creyentes que están aquí, que realmente aman a Dios,
y que jamás se amarían a sí mismos egoístamente, y no dudo que amen al prójimo como Cristo lo dijo, pero estén pasando crisis impresionantes de falta de aprecio y de valor y de cuidado y de amor a sí mismo. Y al principio lo dijimos, si tú no te amas a ti mismo, ¿qué puede esperar tu suegra, hermano? Bueno, ya no tu suegra, ok, yo sé que se batalla más, ok. ¿Qué puede esperar la mujer que tienes al lado? Tus hijos, la gente que te rodea. Por eso es importante encontrar el balance, ¿no cree usted? Ahora, yo quiero ahora hablarle. ¿Ya vio los dos extremos? ¿Los aprendió? ¿Ya lo captó? ¿Dónde quiere estar? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde quiere estar? Donde Dios quiere. Lo que soy en el Señor. Diga conmigo, soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy escogido, soy el perdonado, soy nueva criatura, soy como la niña de los ojos de Dios, soy redimido, soy comprado por precio, soy amado por el Señor, tengo vida eterna. Denle la gloria a Dios. Miren, 5 minutos, ¿me cree? Le quiero dar señales de que te amas a ti mismo con balance. ¿Los quiere? Número 1. Esta no falla. Quien se ama a sí mismo será obediente a Dios. La gente que sabe lo que Dios quiere que haga y no lo hace, es porque ni siquiera se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que Dios siempre te pide es para beneficio de Él. Es para ser más Dios de lo que es. Es para tener una ganancia a Él. ¿Por qué Dios pide que hagamos lo que pide? Para que nos vaya bien. Y si yo no obedezco a Dios, no me va bien. Y si deliberadamente decido no obedecer a Dios, sabiendo que no me va bien, es que ni siquiera me amo. ¿O no? Si yo sé que obedeciendo a Dios me va bien, y si no lo obedezco me va mal, y yo sigo haciendo mal, aunque sé que me va a ir mal, pues quiere decir que no me amo. Oye, el chavo, no contaban con mi astucia. El domingo pasado se vio uno como de recreo. En la segunda reunión, parecía el timbre del colegio. Me acordé de mis tiempos de que estaba en primaria. Me dio hasta hambre, quería ir a comerme lonche en ese momento. Amados, todos sabemos que obedecer a Dios no lo beneficia a Él, nos beneficia a nosotros. Si la gente se amara, obedecería a Dios. Pero quien no obedece a Dios es que no se ama a sí mismo. Por eso no obedece. Efesios 6, 2 y 3. Mire lo que dice. Es un mandamiento, recuerda uno de los 10 mandamientos, pero aquí lo recuerda porque es el primer mandamiento con promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quién no quiere que vaya bien? Pues el que no se ama. Y tú puedes decir, no, es que yo quiero que me vaya bien. Pues sí, pero si no haces lo que tienes que hacer para que te vaya bien, ¿cómo quieres que te vaya bien? Segundo, quien se ama a sí mismo, escúchalo bien, aborrece el pecado.
¿Por qué? Porque el pecado hace mal. Y quien se ama a sí mismo con un amor balanceado, no egoísta, pues va a aborrecer lo que le daña, ¿no es cierto? Pero ¿a poco no somos tan, no quiero decir una palabra fea, tan necios, insensatos, dijera mi abuelita, brutos? No la quería decir porque se ve mal, pero ¿a poco no somos así, hermano? De que amamos lo que nos hace mal. Y cuando tú amas lo que te hace mal y lo que te destruye y lo que te da muerte, es porque no te quieres ni a ti mismo. Y quizá no quieras tampoco a los que te rodean. Y quizá tampoco ni ames a Dios. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pues quien se ama a sí mismo no quiere morir. Porque el pecado trae ruina. ¿Quién quiere vivir arruinado? O la otra es que no crees. Pero si tú crees lo que Dios dice, ¿cuántos creen lo que Dios dice? Bueno, tanto lo que Dios me pide como lo que me demanda, como lo que me pide, lo que me demanda, como lo que me da, yo creo todo, ¿no es cierto? El pecado nos arruina, el pecado empobrece, el pecado daña el cuerpo, amados, daña el alma, daña el espíritu, daña la familia. Pero el hombre se menosprecia y se desvaloriza tanto porque vende su bendición por un rato de placer. Y eso quiere decir que no se ama ni a sí mismo. ¿No le pasó eso a Esaú? Menospreció la doble bendición de la primogenitura por un placer momentáneo. Número 3. Quien se ama a sí mismo se aleja de los malos hábitos. Hábitos malos que dañan la familia, las relaciones, la vida. Que no necesariamente la Biblia llama como pecado, pero que sí te hacen mal. ¿Están conmigo? Les voy a dar un ejemplo. Quiero que me digan dónde dice en la Biblia no fumarás. ¿Dice en alguna parte? ¿Y por qué no fumamos? Porque aunque el Señor nos dice no fumarás, si me valoro a mí mismo y a mis pulmones, no lo voy a hacer. Pero hay gente que ni siquiera a sí mismo y destruye el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios que pobre de aquel que destruye el templo, que quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él. Por eso no le metemos tabaco, ¿verdad? Aparte, mi teoría es la siguiente: si Dios quisiera que fumaras, te hubiera puesto chimenea. Esa es mi teoría, no está en la Biblia. Pero hay mucho cristiano que dice que ama a Dios, que ama a la gente, pero lo ves pudriéndose sus pulmones. ¿Se amará a sí mismo? Por eso no le metemos alcohol, porque el alcohol daña tu hígado, ¿o no? Aleluya. Pastor, usted es muy religioso. No, me quiero lo suficiente como para no echarme a perder los pulmones. Y quiero lo suficiente a mis hijos como para vivir lo más que pueda para disfrutarlos. Y quiero lo suficiente a mi esposa como para pasar unos 40 o 50 años más con ella. Ya llevamos 30. Y quiero lo suficiente a Dios como para poder cumplir su propósito y no irme antes de tiempo, porque me eché a perder el hígado. Aleluya. Es
es que la religión lo prohíbe. No, el que se ama a sí mismo se lo prohíbe a sí mismo. Amén. El que ama a su familia se lo prohíbe a sí mismo. El que ama a Dios se lo prohíbe a sí mismo. Y no necesita que no se dé cuenta el pastor. ¿Qué te importa que se dé cuenta el pastor? ¿Qué te puede hacer el pastor? Sacarte la lengua, decirte que ya no vas a servir en un ministerio. ¿Qué te puede hacer el pastor? Pero ¿qué te estás haciendo tú? Jóvenes que se aman a sí mismos. Dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso quiere decir que los jóvenes que no se guardan de fornicación ni siquiera quieren su cuerpo. Y si tú tienes un novio que ni siquiera quiere su cuerpo, prepárate, mi chula, porque ni a ti te va a querer. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Quien se ama a sí mismo se aleja de los malos hábitos que dañan familias, relaciones, la Biblia. Si nos amáramos, hay muchos hábitos que tenemos que no los haríamos. Ahora, todos estamos en esta enseñanza. Yo estoy rompiendo hábitos, o sea, quitando hábitos en mi vida. Y todos estamos en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no. Oye, tienes diabetes y le entras al azúcar con todo. Pues no te quieres. ¿O no? Y si no te quieres a ti, pues menos me vas a querer a mí. Y me ahorita que te estoy predicando de esta manera. Sabes que arruinar tu familia te puede hacer mal, pero tú dejas los vicios que arruinan a tu familia, pues no te quieres a ti mismo. 4. Quien realmente se ama a sí mismo controla su carnota. Dile que está a tu lado, ¿qué huele, carnal? No le diga. Y cuando hablamos de control de la carne, somete la carne al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. ¿Cuántas personas por no someter su carne lastiman a los que dicen que aman? En un momento de ira, de coraje, de enojo. ¿Sucede o no sucede? Entonces, quien se ama a sí mismo va a controlar su carne, va a controlar el temperamento con la ayuda del Espíritu Santo. No, es que yo así soy. Pues no debes de ser así. Tú debes de ser como Dios dice que seas. Y si tú quieres ser como tú, sabiendo que está mal y que Dios no quiere, pues no te quieres. ¿Sí me estoy explicando? Algunos hay creyentes que hasta se jactan. Pues yo me enciendo bien rápido para la gloria de Dios. Pues apágate, compadre, apágate. Somete tu carne. Vence la indisciplina. Mire, la carne te puede llevar a perder tu familia, los malos hábitos. Efesios 5:28 dice que el hombre debe amar a la esposa como a su propio cuerpo. Quiere decir que si yo me amo a mí mismo, podré amar a mi esposa. Pero si ni siquiera me amo a mí mismo, pobrecita de mi esposa. Quien se ama a sí mismo se cuida, diga conmigo, integralmente. No con pan integral, integralmente. ¿Ok? Y te cuidas espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuida tu cuerpo para no dañarlo, porque es el templo del Espíritu Santo. Eres preventivo y no solo reactivo.
pero también pones atención a las necesidades del espíritu. Gloria a Dios porque estás aquí, porque sabes que tu espíritu necesita adorar a Dios. Pones atención a las necesidades del alma, porque tu alma necesita estar fuerte. Pones atención a las necesidades del cuerpo, porque Efesios 5:29 dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Y por último, quien se ama a sí mismo se cuida, se protege, se valora y se aprecia a sí mismo. Va a aceptar la posición que tiene en Cristo y la mantiene. ¿Cuántos de los que están aquí sabes que tienes la posición de ser un hijo de Dios Altísimo? Porque la Biblia dice que a todos los que reciben y a los que creen en su nombre les ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, de acuerdo con todo lo mencionado, ¿te estás amando a ti mismo? Porque si no te amas a ti mismo, ¿qué puede esperar de ti los que te rodean? La verdad es que hay mucha gente que no se ama a sí misma. ¿Y sabe por qué? Mucha gente, mire, mucha gente no se ama a sí mismo porque ama más las tinieblas que la luz. Ama más el mal que el bien. Y por consecuencia, no tiene la capacidad ni de amarse a sí mismo, ni poder amar a los que le rodean, y mucho menos amar a Dios sobre todas las cosas. Termino con este versículo de Juan 3:19. Mire las palabras del escritor de Juan. ¿Qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no se ama a sí mismo. Cuando hace obras malas, no se quiere a sí mismo y termina amando más las tinieblas que la luz. Pero cuando tú estás en el balance del correcto amor a ti mismo, la luz va a vencer a las tinieblas y tú vas a amar más la luz que las tinieblas, para la gloria de Dios, para bendición tuya y para bendición de todos aquellos que te rodean. Amén. Denle el aplauso al Señor y denle la gloria. Gracias en el nombre de Jesús.